Bueno, eso se ha usado desde hace muchas generaciones en México y yo no recuerdo que mi abuelo estuviera criminalizando el uso de estos productos a mi abuela. Pero la realidad es que la planta de la cannabis tiene al menos 400 productos químicos y tiene 60 fitocannabinoides. De estos, los únicos que hemos estudiado modestamente bien han sido el cannabidiol, ¿sí?, que son uno de los 3 que no tiene efectos psicoactivos, y el tetrahidrocannabinol, que es uno de los cannabinoides al que se le ha atribuido en gran medida los efectos psicoactivos de la marihuana. Pero pues en este cuadro pueden ver un resumen de los estudios que se han realizado para ver los beneficios analgésicos, sobre médula ósea, antiinflamatorios, anorexígenos, inmunosupresores, y así la lista crece. Entonces, entender que no hay información para poder tener sustento en el uso de derivados del cannabidiol o de cannabinoides, la verdad parece bastante fuera de la realidad. Por supuesto que sabemos de los efectos tóxicos y no los queremos eludir. Yo voy a hablar exclusivamente de lo que podemos temer en niños, porque el uso en niños puede tener efectos importantes sobre el comportamiento, sobre el sueño y de manera muy particular sobre receptores dopaminérgicos que pueden estar en la zona frontal, y eso nos puede traer como consecuencia alteraciones del desarrollo, memoria, lenguaje y otra serie de problemas, especialmente en un cerebro que se está desarrollando y de manera particular por abajo de los 9 años de edad. De tal manera que efectivamente hay un riesgo y es una enorme responsabilidad médica el que lleguemos a la conclusión de que vamos a usar un derivado de cannabis en un niño. El tema para adultos no lo voy a tocar porque la doctora es una experta y ahora probablemente ella nos pueda dar información más veraz. Pero de manera concreta hay estudios donde hemos visto beneficios, especialmente en adultos con esclerosis múltiple, en pacientes que tienen espasticidad de diferentes etiologías, en pacientes que tienen epilepsia, y ahora van a ver un estudio de la Sociedad Canadiense, y además de que se ha utilizado desde hace muchos años como un tratamiento ahora para muchos de primera línea para reducir los efectos de la quimioterapia. Muchos pacientes con cáncer están teniendo efectos indeseables de quimioterapia que han mejorado notoriamente cuando usan derivados de cannabis. Este es un estudio del profesor Mossad, y él estudió pues nada menos que 200 pacientes canadienses que tienen epilepsia y que tiene en su registro nacional de pacientes que usan los derivados de marihuana como tratamiento. De estos 200 pacientes, todos tienen al menos 2 años de seguimiento, todos tienen epilepsia. La mitad de los pacientes lo fuman. El gobierno canadiense les proporciona la marihuana salvaje en alta calidad para que ellos la consuman, y la otra mitad la consume a través de productos químicos, quiero decir aceites o derivados de otra forma. Y estos pacientes tienen hasta 84% de mejoría en cuanto al control de sus crisis. Esto nos debe de dar una idea de que tiene un efecto farmacológico muy destacado. En niños hay al menos 2 estudios que se han hecho con derivados de cannabis en los Estados Unidos, y el producto que se ha utilizado es un producto inglés que se llama Epidiolex. El Epidiolex tiene una fórmula donde tenemos 95% de cannabidiol, que es el compuesto no psicoactivo, y 5% del THC, o sea, 5% de la droga, por decirlo así, y 5% del fitocannabinoide no psicoactivo. Y en esa proporción, pacientes
que no habían tenido beneficios en su epilepsia con ningún otro tratamiento, lograron beneficiarse hasta en cerca del 60% de los casos. Quiero decirles que tratar estos pacientes que tienen Lennox-Gastaut o enfermedad de Dravet es verdaderamente frustrante, y cualquier médico que haya tratado a un paciente así verdaderamente provoca una enorme desesperación, no solo de la familia, sino también de nosotros, por no poder ayudarlos a controlar su enfermedad. Muchos de estos pacientes están ingresando a los hospitales por descontrol de las crisis. Esto es lo que venimos viendo, y ahorita van a ver un caso representativo que es el caso de Grace. Pero antes de ver el caso de Grace, les quiero decir que a partir de octubre del año pasado ha venido creciendo los contactos de pacientes que quieren ayuda porque no pueden controlar sus crisis epilépticas. Han utilizado todos los fármacos habidos. El perfil de mis pacientes es que muchos de ellos ya están operados, algunos tienen callosotomías, otros tienen lobotomías, y aún después de estos procedimientos agresivos, muchas veces que dejan secuelas, aún así no han podido controlar su enfermedad. Y de estos 42 pacientes tenemos 20 pacientes cuando menos que ya tienen más de 3 meses de tratamiento, y les puedo decir que han logrado una mejoría de más del 50%, al menos en 8 de cada 10 pacientes. Nuestros resultados no son muy lejanos a lo que están reportando los estudios norteamericanos, y ellos están buscando una patente de uso para este derivado Epidiolex en los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que estos derivados están siendo útiles en pacientes que de otra manera no han logrado beneficios en el control de sus crisis con otras opciones terapéuticas comunes. Vean el perfil de nuestros pacientes, y estas son las enfermedades que sucedieron al momento del nacimiento y que dieron el origen a la epilepsia de los pacientes. 55% tenían problemas al nacimiento. Y esto es una llamada de atención que yo ya había hecho hace algunos años en el Congreso Latinoamericano, diciendo que las complicaciones en la atención del nacimiento de los niños es lo que está originando las epilepsias más graves en México. Entonces, además de poder instrumentar nuevas estrategias de tratamiento, deberíamos de tener una conciencia de que debemos de mejorar la calidad del nacimiento de los mexicanos, en especial las clases más desfavorecidas, que son los que tienen nacimientos en casa, que son los que no tienen controles de su embarazo. El control de las mujeres embarazadas adolescentes frecuentemente tratan de ocultar esto, y esto conlleva a que después tengamos que estar utilizando estos y otras estrategias de tratamiento. Vean, por ejemplo, cómo la enfermedad de Lennox-Gastaut es la causa más frecuente de que estos pacientes no tengan el control de sus crisis y puedan estar buscando estrategias de tratamiento fuera de lo convencional. Vean aquí, esta es una lista muy grande y son las puras iniciales de los fármacos que están tomando cada paciente. El promedio son 5 fármacos por paciente. O sea, estos pacientes están tomando una multitud de fármacos y no están logrando los beneficios que les está dando el cannabidiol. De este grupo de pacientes, vean, entre el 60 y el 100% de control. Para este tipo de enfermedades tan serias, el que tengas un solo caso que dejó los fármacos es verdaderamente un éxito inusitado, porque eso está fuera de cualquier expectativa de tratamiento que tenemos el día de hoy. Y de este grupo de pacientes, no es un grupo muy numeroso, pero tenemos 2 casos que han dejado los fármacos, que han tenido un control completo de la epilepsia. Y el resto ha tenido una mejoría muy importante, de la calidad de vida. Yo creo que una parte importante de esto es que a veces no queremos curar la enfermedad, queremos mejorar la calidad de vida del paciente. Y ese es otro tema que es particularmente importante con estos derivados, porque muchos de los que están tomando tratamiento han podido reducir las dosis de otros antiepilépticos
que les estaban causando muchos problemas. De manera muy particular, los derivados de benzodiazepinas que causan sueño, que causan letargo, que causan reducción del tono muscular, que causan reducción de la reactividad, que causan problemas de deglución, que los hace ir a los hospitales por neumonías repetidas. Y esa parte se puede mejorar con estos tratamientos. Este es el caso de Grace. Y podría poner el video aquí. Este es el tipo de crisis que tenía Grace. Pues multipliquen eso por 200 o 300 al día. Y esa era la calidad de vida que tenía Grace. Grace había empezado con espasmos infantiles, le habíamos ingresado para ponerle medicamentos intravenosos, la pusimos en dietas, ingresó a 2 protocolos de investigación, ¿sí? Y aún después de hacer una cirugía del cuerpo calloso, no pudimos controlar los eventos. Este es el electro de Grace en el 2010. Quiero que vean las descargas anormales. Esto es 2011 y vean el empeoramiento. Esto es 2015, cuando ya habíamos hecho todos los esfuerzos y estábamos desesperados y habíamos decidido empezar a darle cannabidiol. Y esto es 3 meses después. Entonces, el que no quiera ver los beneficios, pues es que no los quiere reconocer. Esta es Grace antes del cannabidiol, esta es Grace después del cannabidiol. Esto es antes, esto es después. ¿Es un milagro? No lo sé, pero estamos empezando a ver otros milagros. Este es David antes del cannabidiol. Este es David después del cannabidiol. Ahora puede caminar. Antes, después. Sí. Eso es lo que queremos sensibilizar a nuestros legisladores para que nos permitan como médicos fabricar estas experiencias, transmitírselas en estudios científicos y que ellos puedan tomar decisiones para los mexicanos. Si no nos permite la ley experimentar con derivados de cannabis, nunca vamos a tener experiencias propias que nos hagan aprender y trasladar esos beneficios a nuestros niños. Hoy mismo se la han pasado discutiendo sobre experiencias de otros países. No somos iguales a los norteamericanos, tampoco somos iguales a los españoles. Los mexicanos tenemos una genética propia y por eso tenemos que hacer experiencia local. Mientras no nos dejen, no vamos a avanzar. Pero no todo es bueno. También es la oportunidad para que gente empiece a estar en la moda. Hoy la moda es usar derivados de cannabis. Entonces, de repente ves casos como el de Ivana. Ivana es una niña de Monterrey que empezó con espasmos infantiles y le dieron algunos de los tratamientos convencionales y rápidamente se dieron por vencidos, sus crisis no mejoraban y dijeron, vamos a darle derivados de cannabis. ¿Cuál fue el problema? Que se les olvidó que el mejor medicamento para el control de los espasmos infantiles era ACTH y nadie se la había ofrecido. Entonces, a un paciente que tenía un tratamiento específico, le estamos empezando a dar, o alguien le intentó dar, derivados de cannabis. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues este es el electro de Ivana y este era el estado de Ivana cuando empezaron a darle derivados de cannabis. Y ¿podemos activar el video? ¿Podemos activar el video? Este es Ivana, 1 mes y medio después de darle ACTH. Sin ningún evento, sin ningún espasmo, sin ninguna crisis, y haciendo una vida normal. Entonces, tampoco hay que caer en el exceso de recomendar derivados de cannabis para todo o para todas las personas que convulsionan.
Esto requiere de que tenga el médico que lo está tratando experiencia clara para poder definir quiénes son candidatos. Y bueno, estas son las recomendaciones internacionales del uso de ACTH. Este es un testimonio de una mamá que dio las mejorías en su hijo. Me lo voy a brincar, pero bueno, porque no tenemos el sonido. Pero en esencia lo que ella está diciendo es que las crisis de su hijo mejoraron 80% y eso le ha permitido mejorar su calidad de vida. Y ahora podemos reducir otros fármacos que pueden estar provocando efectos indeseables. Y esa es una cosa interesante de los derivados de cannabis que son particularmente bien tolerados. El mensaje que yo quiero dejarles es que necesitamos cambiar la legislación específicamente en el tema medicinal para que nos permitan a los médicos hacer experiencia personal, médica, científica, con pacientes mexicanos y que esto pueda extrapolarse para el beneficio de muchas otras personas. Gracias. Celebramos que el tema se esté abriendo, que finalmente la información empiece a estar disponible para la ciudadanía. Nosotros somos Fundación Daya de Chile, llevamos trabajando la temática cannabis medicinal hace 3 años y medio aproximadamente. Somos una organización sin fines de lucro que hemos básicamente abierto 2 líneas de trabajo, tomando en cuenta lo que dice el doctor, que nos parece totalmente relevante: la investigación. Necesitamos hacer investigación con nuestros pacientes según la realidad de cada uno, ¿cierto?, de los países, con la realidad que es distinta a la de Europa, que es distinta a la de Estados Unidos. Y en esa línea Fundación Daya, justamente ayer, ingresó el primer protocolo de estudio para un estudio clínico para pacientes oncológicos con un fitofármaco en base a cannabis. Y esperamos entonces que este estudio, no más allá de 1 mes y medio más, esté empezando a implementarse. Y estamos trabajando en el diseño de 3 grandes estudios clínicos más. Uno para epilepsia refractaria, lo que nos pone muy contentos porque sabemos que esta es una tremenda necesidad, esta difícil patología de tan difícil manejo, y que sabemos que esta planta medicinal puede servir a aliviar y mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta patología. También estamos diseñando el protocolo de estudio para pacientes con dolor crónico no oncológico. Ahí entran la esclerosis múltiple, las artrosis, las artritis, todas las neuropatías y una serie de otras patologías de dolor crónico, y un segundo estudio para pacientes oncológicos. Esa es la línea de investigación y hemos tenido afortunadamente las autorizaciones estatales para cultivar la materia prima, para poder hacer los fitofármacos, que por cierto van a ser hechos por un laboratorio nacional chileno. Creemos que estos desarrollos tienen que hacerse en las industrias nacionales, más que, por supuesto que la importación siempre es una muy buena alternativa cuando se está abriendo este camino, nos parece muy importante, pero también es importante desarrollar los productos necesarios para las comunidades y poniendo como meta el desarrollo ético, la búsqueda del bien social, del bien común, que eso tiene que estar en el foco de todos los desarrollos que hagamos del cannabis medicinal. Y por otra parte tenemos lo que es el trabajo directo con la comunidad hoy día, porque los pacientes están sufriendo sus patologías hoy día, y esperar los resultados de los estudios y que se regulen y que existan productos estandarizados toma tiempo. Y el dolor no puede esperar. Y en ese sentido trabajamos atendiendo directamente a la comunidad con nuestros médicos. Tenemos en la red de Fundación Daya 23 doctores, 23 médicos trabajando, atendiendo, indicando cannabis medicinal, y con una larga red de voluntarios y terapeutas. Y entonces hoy día, mediante el autocultivo, estamos tratando de responder a las necesidades actuales de los pacientes, porque es la única alternativa que tenemos en la mano. Y esto también ha sido un proceso. Hace 3 años atrás hablar de autocultivo en Chile era impensado, se daba por sentado que era imposible, que estaba prohibido, pero fue la fuerza de la convicción de los ciudadanos involucrados en esto lo que fue transformando esta realidad. Y hoy en día, aunque no es fácil, los pacientes están autocultivando para poder hacer las preparaciones artesanales. No tenemos otra alternativa, pero la buena noticia es que incluso con las preparaciones artesanales nos ha ido muy, pero muy bien.
Y eso, por supuesto, que nos pone muy contentos. Es el caso de Mamá Cultiva, fundación que surge desde Fundación Daya, y son las madres cultivadoras, los padres cultivadores que están cultivando distintas cepas para buscar cuál es la que le acomoda a cada uno, ¿cierto?, de los casos particulares. Aquí vemos que no hay una regla fija, cada paciente es un mundo, y tenemos que encontrar justamente la fórmula que le funciona a cada uno de ellos. Haciendo esta introducción general de cómo trabajamos en Fundación Daya, cómo hacemos este acompañamiento terapéutico, les contamos que ya son más de 7.000 los pacientes que han pasado por Fundación Daya en Santiago y en sus sedes regionales y que están llevando esto con éxito. Ahora quiero dejar a la doctora que ya les va a explicar un poco más en concreto lo que es la atención de los pacientes, ¿cierto? Y lo que ella ha podido observar en su práctica clínica. Lo único que quiero decirle es que me da muchísimo gusto todo esto que han avanzado. Y yo le quiero decir cómo estamos en México. Nosotros orgullosamente tuvimos que pasar un juicio penal durante un año para poder hacer una receta. Esa es nuestra posición hoy. Y hoy el que haga recetas de cannabis está bajo el juicio de la ley penal mexicana. Gracias a Dios los doctores no tenemos ese problema y esperamos no tenerlo nunca de aquí en adelante, de poder prescribir cannabis. En Chile no existen medicamentos en base a cannabinoides, ya sea sintéticos o extraídos de la planta, no se han importado. Y por lo demás una eventual importación sería de muy alto costo. Los cálculos que nosotros hacemos son de alrededor de un costo mensual de $1.000 a $2.000, lo que es prohibitivo para nuestra población. Probablemente el 1% de la población podría acceder solamente, no solamente en epilepsia, sino que en esclerosis múltiple y en los múltiples otros usos de los cannabinoides. Y nuestra legislación, efectivamente, como decía Ana María, aparentemente la creencia era de que había una prohibición total, pero hay 2 artículos que permiten el autocultivo, ya sea incluso para uso de usuarios recreacionales en el tiempo próximo y en casos de uso medicinal. Y Fundación Daya, que existe hace 3 años, entonces ha permitido que aquellos pacientes que tienen un claro diagnóstico que amerita el tratamiento, ¿cierto?, con cannabinoides y que han sido refractarios a las terapias convencionales, que los médicos puedan dar certificados y recetar cannabis de modo de que no tengan problemas legales. Aún así hay muchos pacientes que han sufrido agresiones, intromisiones, ¿cierto?, en sus casas, se le han quitado las plantas. Sin embargo, Fundación Daya los ha respaldado desde el punto de vista legal y hay casos que han llegado incluso a la Corte Suprema y todos los casos han sido ganados. Todos los casos han respaldado el uso medicinal de estos pacientes, lo cual significa un avance importante y también ha cambiado un poco la visión de los mismos jueces, de las policías, y por supuesto ha empoderado más a los pacientes y a sus familiares. En cuanto al uso en epilepsia, por lo mismo, porque nosotros no disponemos de productos importados, a pesar de que en diciembre del año pasado la presidenta Bachelet firmó un decreto que permite la importación, pero también la preparación a nivel de laboratorios nacionales de productos derivados de cannabinoides, y eso es lo que ha permitido que el laboratorio que trabaja con nosotros nos apoye en la provisión de preparaciones extraídas de planta completa para nuestros estudios clínicos. Básicamente el tratamiento es en relación a autocultivo. Entonces lo que se le enseña a los pacientes y a sus familias es a autocultivar. Se les educa respecto a que no están haciendo nada ilegal, se les respalda judicialmente cuando es necesario. Y esto nos ha dado la posibilidad de probar no solamente cepas que tienen predominio de cannabidiol, sino cepas que tienen una proporción 1:1 de CBD y THC, e incluso en algunos pacientes que no han respondido a esas 2 opciones, usar cepas un poco más altas en THC. Y la verdad que lo que nosotros hemos visto, y esto de nuevo pensando en que a lo mejor las poblaciones son distintas, los síndromes también son distintos, en que cada paciente y cada niño puede responder en forma diferente,
hemos visto que las cepas predominantes en CBD funcionan más o menos en 1/3 de nuestros pacientes y que las cepas que tienen más amplio espectro y funcionan en la gran mayoría de los pacientes son las cepas 1-1. Es decir, que haya un poco de THC no es, pensamos además que no es todo lo dañino que se supone que es. Además que está descrito el efecto sinérgico de CBD, de THC y de otros elementos de la planta como los terpenos y los flavonoides que contribuyen a la mejoría de la epilepsia y de las otras patologías en las cuales estos fitofármacos actúan. Y por otro lado se sabe que CBD modula los efectos psicoactivos del THC, por lo tanto dar una combinación de los dos en una proporción 1:1 pensamos que no es dañino para los niños y por lo demás es lo que vemos en la experiencia clínica. Sí. Bueno, nada más comentar un poco de, pues sí, la legislación desafortunadamente impide la investigación y la aplicación de estos tratamientos, pero también el hacerlos importar los medicamentos farmacológicamente desarrollados, digamos, con todos estos protocolos, pues es muy caro. Entonces creo que ahí también tienen ustedes algo que comentar sobre pues cómo este movimiento se debe mucho a la necesidad de cubrir esa parte, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente. En Chile, el año 2014, se logró la importación se logró la aprobación de la solicitud de importación para una paciente que tenía cáncer y lupus de Sativex. Sativex es un producto hecho por GW Pharmaceutical, ¿cierto?, en Inglaterra, y que tiene un ratio 1:1, más o menos parecido a lo que nosotros estamos comentando ahora. Y fue muy importante eso en Chile el 2014 porque fue la primera vez que el Estado chileno reconoce de facto la utilidad terapéutica del cannabis. Eso fue lo importante, más que la importación misma en sí, que tuvo un costo de $6.000 el tratamiento para 3 meses, eso hubo que pagar. Tuvimos que hacer una colecta, una campaña pública para juntar los fondos para ese paciente. Y eso nos mostró que para nosotros como país ese no era el camino. Ese no era el camino que realmente pudiera ser asequible para la mayoría de nuestra población que requiere el uso de cannabis medicinal. Entonces, valorando esa importación y que se abre esa puerta y sabiendo que eso es posible, nos decidimos a desarrollar otras estrategias más de acuerdo con la realidad de nuestro país. Y por eso defender la legalidad del autocultivo nos parece que es fundamental, porque aquí estamos entrando en el ámbito de la soberanía personal, el ámbito del derecho a sostener y mantener la salud de la manera que estimemos conveniente, y esto va más allá de las legislaciones particulares, porque aquí estamos hablando de derechos humanos. Cuando hablamos de acceso a cannabis medicinal estamos hablando de derechos humanos y que no puede ser negado. Importante lo que decía la doctora, que es cómo lentamente el Poder Judicial en Chile se ha ido cuadrando con esta mirada y entendiendo que lo que en verdad las legislaciones deben perseguir son las conductas criminales vinculadas al tráfico. Nada tienen que ver con los usos personales, menos con los usos médicos, toda vez que esas acciones no afectan el bien jurídico que se supone que buscamos proteger, que es la salud pública. Al contrario, la regulación responsable, tanto del uso terapéutico como del medicinal, es lo que cuida la salud pública de manera adecuada. La educación, la información es lo que necesitamos para proteger a nuestros ciudadanos. Y también para terminar con mitos que han hecho que estos 100 años de prohibición se haya impedido a millones de seres humanos que están sufriendo acceder a una terapia que existe y que se usa hace más de 5.000 años. Entonces, aquí estamos hablando de una vulneración y así lo entendió la justicia chilena. Y hoy día, por ejemplo, tenemos los fallos en que se acogen los recursos de protección de menores de edad que le habían sido incautadas las plantas de su domicilio a su familia, acogiéndose y aludiendo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque la justicia en Chile determina que el haber quitado esas plantas a esa familia puso en riesgo la vida y la salud de ese niño. Y tener un fallo de la justicia que dice eso, créanme que es un paso muy importante. Y hoy en día, en Fundación Daya nos hemos propuesto hacer acompañamiento jurídico a todos los pacientes que se ven en esta situación. Y afortunadamente, como decía la doctora Küster, los fallos son positivos. Una y otra vez tenemos a la justicia diciendo que esto sí es posible. Incluso
tenemos fallo positivo para policías usuarios de cannabis medicinal, que habían sido apartados de las filas, se le habían quitado todos sus beneficios, y la justicia hoy día obliga a que se les retornen sus beneficios y que se reconozca el derecho de ese policía a autocultivar para su uso medicinal. Esos son triunfos importantes que vienen desde la sociedad civil organizada. No nos pusimos a esperar que ningún legislador cambiara nada, ni que tampoco las grandes cúpulas de la ciencia tampoco lo hiciera, porque no hay tampoco gran interés. No hay que perder de vista que ya hay estudios que muestran que al menos 40 medicamentos pueden ser sustituidos cuando usamos cannabis, que baja fuertemente el gasto económico cuando podemos incorporar esta alternativa terapéutica, y eso, por cierto, que afecta importantes intereses de la gran industria farmacéutica, que sabemos que hace un lobby, digamos, en este sentido. Entonces es el momento de sacar todo a la luz, las valiosísimas experiencias de los miles de pacientes que hoy día mejoran sus vidas en todo el mundo usando cannabis medicinal. Es necesario darlas a conocer, que recorran, que den la vuelta, que se compartan esta historia, terminemos con el estigma, porque es un deber ético implementar en la democratización del acceso a cannabis medicinal como un derecho humano. Y eso es lo que nosotros hemos sostenido con fuerza en Chile, y creemos que hemos logrado ir transformando la percepción ciudadana, alejarnos de los mitos de la droga dañina, del mal uso, que por cierto que puede haber un mal uso. Si el problema no está en la sustancia ni en la planta, sino en cómo nos relacionamos con ello. Y ese es el desafío que tenemos como sociedad, cómo nos relacionamos de la mejor manera con las diferentes sustancias. Y obviamente, asumiendo que esta fallida guerra a las drogas ha sido una desgracia para la humanidad, que ha impedido también que avancen las investigaciones científicas que hoy día con fuerza se están retomando en diferentes partes del mundo. Así que nosotros celebramos lo que está pasando en la sociedad mexicana, celebramos que haya doctores como usted involucrándose y sacando la voz por los pacientes, porque de eso se trata. Efectivamente, honrando el juramento de servicios a sus pacientes. Y hoy día tenemos la ciudadanía que cada vez más exige a los médicos que se instruyan, que sepan, que aprendan de cannabis medicinal para que acompañen sus procesos. Y por eso nosotros valoramos tanto tener una directora de investigación y estudios clínicos como la doctora Gisela Kister, con su gran prestigio y su gran trayectoria, que hoy día está haciendo una luz en Chile para también inspirar a otros médicos para que acompañen apropiadamente el tratamiento en base a cannabis de sus pacientes, y eso nos parece fundamental. Bueno, un tema que les pediría aquí a los médicos que pudieran tocar es, yo afortunadamente he tenido últimamente la suerte de conocer a varios pacientes, y ellos uno se da cuenta cómo se vuelven expertos en el padecimiento de su familiar. Entonces ellos dicen, bueno, es que hay medicamentos muy fuertes que les hacen vomitar sangre, que les hacen parece que más daño que bien. Y entonces los médicos les dicen, tómele poquito así, y si vomita, quítele tantito, y si no le hace efecto, de todos modos están tratando de medir la dosis adecuada, porque como mencionaban, cada paciente es un mundo. Entonces, las personas que tratan a estos pacientes, que son sus familiares muchas veces, pues también están empezando a experimentar con cannabinoides, y hacen lo mismo que cualquier médico. Empiezan a experimentar con dosis bajas y van subiendo y van bajando según van viendo los efectos. Esto, ¿cómo se ve desde la ciencia? ¿Cómo se ve desde la práctica médica? O sea, digo, si de todos modos, de algún modo estamos experimentando con los medicamentos ya probados a través de protocolos científicos, ¿cuál es la diferencia con probar con cannabinoides? Bien, efectivamente, la mayoría de los pacientes que llegan al uso de cannabinoides, cuando menos estamos hablando en el caso de epilepsia en niños, son niños que ya han pasado por múltiples internamientos, que han pasado por múltiples complicaciones. Hay testimonios de las mamás que incluso han llegado a hospitalizarse porque los fármacos antiepilépticos en dosis altas a veces te pueden provocar problemas en las plaquetas, a veces te pueden provocar problemas en el hígado, ¿sí? Pero probablemente los efectos más graves no son esos que son farmacológicamente importantes si vas a dar a un hospital. Yo creo que el efecto más grave es el efecto sobre la relación social
sobre la interacción, sobre la conciencia que tiene ese niño para poder vivir su medio ambiente. Y eso es una de las cosas que más hemos visto el cambio con los pacientes que toman cannabinoides. Al margen de que efectivamente es bien tolerado y que te permite bajar otros fármacos, el paciente experimenta una mejoría en su capacidad de relación y de interacción. Y cuando tú ves familias que tienen ese grado de desesperación, que le están dando 4 o 5 fármacos a su hijo y está teniendo 20 o 30 o 40 convulsiones al día, es importante saber que no va a haber ninguna legislación que detenga a un papá o a una mamá desesperada para buscar ayuda para su hijo. Y lo que hacen estas familias es exponerse a andar consiguiendo derivados de calidad, pues que no sabemos ni cuál es, y andan exponiéndose a comprarla con narcotraficantes, o andan exponiéndose a comprarla en los Estados Unidos de maneras muy diversas y trayéndola como Dios les dé a entender, con el fin de después llegar a México y buscar a un médico que buenamente se quiera arriesgar a seguir la vigilancia de un paciente en estas condiciones. Entonces, no basta con prohibir, realmente esa no es la solución, y tampoco basta con permitir la importación. Un paciente mexicano hoy que tiene un niño que requiere de esto está gastando $300 por cada frasco que compra en los Estados Unidos. ¿Y saben cuánto le cobra el gobierno mexicano por traer ese frasco y cruzar la frontera? Les cobra otros $300. Entonces el paciente está tomando un medicamento que de por sí es muy caro y debería de costar 6,000 pesos, pues ahora le está costando 12,000 pesos cada 2 o cada 3 meses. Cuando si hubiera una importación legal de esos fármacos, probablemente costarían la tercera parte del valor y pagaríamos menos de la tercera parte de impuestos. Entonces, no entiendo realmente cuál es la lógica de que tengamos un Estado prohibicionista en este sentido, cuando estamos viendo ejemplos como Chile, como Colombia, que se permite el autocultivo y la autoadministración de estos productos para fines medicinales. Lo único que estamos haciendo es que estamos exponiendo a las familias mexicanas a fabricar contrabando, a fabricar y el uso punitivo de productos de muy mala calidad. Cuando lo estamos viendo en esta feria, cómo hay productos industrializados con calidad farmacológica que podríamos estar usando en nuestros pacientes mexicanos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, respecto al tema de los efectos adversos, la verdad es que está probablemente minimizado, son muchísimo más frecuentes de lo que está reportado, y los papás están, lo que vemos nosotros en Chile, decepcionados de la medicina tradicional. Y esto pasa a todo nivel, no solo en el sistema público. Nosotros tenemos dos mundos, digamos, el sistema público y el sistema privado. Y el sistema público lamentablemente no permite atender por el tiempo adecuado, ni con la frecuencia adecuada, ni llegar a los especialistas, a los pacientes y a sus familias. Hay niños a veces que esperan meses, años, para tener recién un diagnóstico. El alto costo de los exámenes, la no disponibilidad de ciertos exámenes, etcétera. Entonces se llega además tardíamente a los tratamientos convencionales que podrían ser eficaces. Entonces, y por otra parte, en la medicina privada tenemos un gran avance, disponibilidad de los mejores medicamentos, de los mejores exámenes, pero es una medicina absolutamente comercializada, donde se pagan altos costos y donde tampoco los pacientes y sus familias encuentran satisfacción, porque son colegas que atienden en un tiempo muy rápido, que no son capaces de resolver muchas de las dudas ni contener a esos pacientes. Y lo que vemos es que cuando una mamá o un papá le dicen a un médico, mi hijo le está pasando tal cosa, está irritable, está más somnoliento, no lo atribuyen al medicamento, le dan cualquier otra explicación o le dicen no, eso no es por el medicamento. Y los papás son los que mejores conocen a sus hijos, y ellos saben que sí es por los medicamentos.
y después cuando llegan a nosotros y logran iniciar terapia con cannabinoides, logran ir bajando lentamente algunos de esos medicamentos y ven el despertar de sus niños que habían estado por años postrados, que son capaces ahora de moverse, de mirar a sus papás, de sonreír, algunos de decir palabras, de alimentarse por sí mismos, de poder caminar. Se dan cuenta de que efectivamente todos esos medicamentos, esas altas dosis y gran número de medicamentos combinados, efectivamente, más que hacer beneficios y ni siquiera controlar las crisis, ¿cierto? Además los estaban dañando desde el punto de vista cognitivo y de otras funciones neurológicas. Así que la medicina tradicional tiene por supuesto sus funciones, tiene su nicho, pero hay que considerar y saber escuchar a los papás y a los pacientes respecto a lo que sienten con los medicamentos. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario antes de dar paso a las preguntas. Sí, solo comentar desde la práctica clínica en Fundación Daya, en cuanto a epilepsia refractaria, dos cosas. Uno, que nos pone muy contentos, es que viendo en general una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, algunos de una manera sorprendente, otras no tan impactante, tenemos un 10% de los pacientes libres de crisis. O sea que realmente lograron un control absoluto a los pocos meses de estar usando fitofármacos en base a cannabis. Y básicamente con estas cepas de 1 a 1, THC, CBD, hemos tenido un gran éxito en el tratamiento de epilepsia refractaria. Y la otra buena noticia es que en un principio como fundación, los pacientes que llegaban a nosotros eran aquellos que habían recorrido un largo camino, que ya nada les resultaba y que muchas veces, por ejemplo, pacientes oncológicos ya muy avanzados o diferentes patologías en estado ya muy avanzado, o la misma epilepsia refractaria ya cuando los efectos adversos de los tratamientos convencionales ya habían dejado una huella importante en los pacientes. Pero hoy en día, afortunadamente, están llegando los pacientes recién diagnosticados y eso también abre una posibilidad, un horizonte de éxito terapéutico mucho mayor, ¿no? Para acompañar desde un principio un diagnóstico oncológico, por ejemplo, un diagnóstico de esclerosis múltiple o incluso un diagnóstico de epilepsia. A nosotros nos parece del todo razonable pensar en probar con cannabinoides antes de someter a un niño a una operación, ¿cierto? Que siempre conllevan un riesgo y que no siempre garantizan un éxito. Nos parece que es lo sensato probar con esta terapia que tiene muchísimo menos efectos adversos que los tratamientos convencionales. Y que por supuesto puede ser polémico cuando hablamos de niños, pero aquí evidentemente hablamos de costo-beneficio. Son niños que tienen graves complicaciones neurológicas que cada episodio convulsivo va afectando seriamente, ¿cierto?, su condición. Entonces, en ese sentido, siempre hay que evaluarlo desde esa mirada. También es muy importante poner eso en claro. Y también aprovechar de comentar de que, bueno, una exposición más detallada de lo que ha sido la experiencia chilena, cómo nosotros hemos construido y trabajado esto desde la ciudadanía, y una exposición de los casos de la doctora Gisela, los vamos a plantear en la conferencia de mañana a las 2:30 de la tarde, en que vamos a hacer nuestras presentaciones, más allá de esta conversación tan fundamental que hemos sostenido y tan importante. Así que desde ya los invitamos también, antes de abrir las preguntas, a mañana, en donde van a poder conocer más en detalle cómo hemos desarrollado y trabajado la temática en Chile, pero desde la sociedad civil organizada. Eso lo volvemos a relevar, poniendo al centro a los pacientes y sus necesidades antes que cualquier otro interés. Así que desde ya quedan invitados para mañana. Y ahora no sé si algún otro comentario. Miren, para el caso de los niños, yo creo que el abordaje y la forma de ir avanzando debe de ser diferente, porque evidentemente que no es lo mismo tratar a una persona que tiene cáncer, y muchos de ellos en etapa terminal, que tienen efectos de quimioterapia y que muchos de ellos, la realidad es que tienen una expectativa de vida bastante corta, a tratar a un niño que tiene 4 años, que tiene 20 o 30 crisis al día, pero que tiene por delante 60 o 70 años de experiencia de vida. De tal manera que las expectativas de los riesgos que puede conllevar el utilizar concentraciones muy altas de THC deben de sopesarse contra los beneficios que podemos estar obteniendo. Y esa es la razón por la cual todos mis pacientes iniciaron con un tratamiento donde solamente se les expone a cannabidiol 100% puro.
de tal manera que no los exponemos absolutamente a nada del THC, que es el psicofármaco que puede tener y que sabemos que los tiene efectos indeseables, sobre todo en un cerebro en desarrollo. Y aún así, este tipo de medicamentos que ahora son legales en México, que los podemos importar aunque a alto costo, tienen beneficio los pacientes en cuanto menos 7 de cada 10. Y efectivamente, tengo 2 casos que han cesado las crisis al 100%. Y cuando estos pacientes no responden a este cannabidiol 100% puro, entonces en acuerdo con la familia pasamos a utilizar un compuesto que contiene 95,5. O sea, solo los exponemos a la cantidad mínima de THC que puede darle beneficios clínicos. Y aún en concentraciones tan pequeñas como del 5%, hemos logrado que los pacientes mejoren cuando no habían mejorado con concentraciones de 100% de cannabidiol. De tal manera que yo creo que tenemos, los que nos dedicamos a la neurología pediátrica, menos esa flexibilidad de poder utilizar concentraciones altas como lo pueden hacer ustedes. Si estamos hablando de concentraciones de 1:1, pues estás hablando de concentraciones del 50%, y si hablas de 2:1 estás hablando del 33%. Cuando una planta natural de cannabis, cuando alguien la inhala, normalmente está inhalando entre el 24 y el 33% de THC. Entonces quiere decir que el derivado que ustedes están utilizando es como si estuvieran utilizando la planta natural, digamos, con la concentración de THC natural. Eso para los niños puede ser un riesgo que me parece que tendríamos que analizar de manera muy concreta si va de acuerdo al riesgo de la enfermedad misma, especialmente cuando hablamos de pacientes que no tienen enfermedades tan graves, porque efectivamente la tendencia es cada vez a utilizarlo de manera temprana, pero tampoco hay que caer en estos extremos, donde antes de probar los tratamientos que sabemos que son útiles, le estás dando un tratamiento que hoy por hoy sigue siendo experimental. Sí, no, totalmente de acuerdo, por eso lo decíamos aquí, la relación costo-beneficio. Cuando vemos un paciente en que el daño neurológico que le está produciendo la misma patología es más severo que lo que podría ser el uso de THC que necesita para parar las convulsiones, bueno, es un caso en que es recomendado. Y estamos de acuerdo, siempre se parte probando con las cepas que son más altas en CBD, y en caso de que eso no resulte, se va transitando. Y también nos hemos encontrado con la experiencia de que esta refractariedad de los pacientes también se replica a veces con la planta, y después de algunos meses exitosos con una cepa deja de funcionar, y tenemos que tener también una alternativa para poder ir cambiando, porque esta refractariedad también aparece en esos términos, ¿no? Esa ha sido la experiencia. Tenemos algunos casos, por ejemplo, paradigmáticos. Un paciente muy, muy chiquitito que ahora tiene 2 años, pero partió su problemática a los 2 meses y medio de vida. Fue desahuciado neurológicamente a los 2 meses y medio. El sistema de salud dice, no hay nada más que hacer. Si vuelve a entrar en estatus convulsivo, no lo traiga a urgencia, porque aquí ya el Estado no puede seguir invirtiendo en este niño que no tiene ningún destino. Ese fue el caso de Lucas Rifo. Y bueno, resulta que Lucas Rifo, su familia, digamos, se acercaron y tomamos una decisión muy difícil, empezar a tratar a un niño de 2 meses y medio. Realmente es una gran responsabilidad. Pero por otro lado, un niño que le estaban diciendo no tiene posibilidades de vivir. Entonces ahí comenzamos, y efectivamente a Lucas Rifo el CBD no le sirvió. Lucas Rifo hasta el día de hoy toma dosis de fitofármacos altos en THC. Y eso ha sido lo único que a ese niño, con esa epilepsia multifocal severa, digamos, lo único que le ha funcionado. Y Lucas Rifo hoy día cumplió 2 años, es un niño que por supuesto que es un niño que va a tener un déficit, un daño permanente, pero que está conectado con su entorno, riéndose, sonriendo, alimentándose, jugando con su hermano, cuando se suponía que estaba condenado a morir. Y eso estamos hablando. Realmente esta planta puede salvar vidas. Así de importante es. Y por eso es tan importante avanzar rápidamente a implementar todas las alternativas terapéuticas, tener todo el abanico, todo el rango, ¿cierto? El espectro amplio, para que todos los pacientes encuentren su beneficio. Y por supuesto con responsabilidad, con seriedad, ir también documentando todo esto, haciendo investigación. Es necesario ir generando toda esta evidencia, que hoy día tenemos la evidencia del testimonio de los pacientes, pero necesitamos también que eso se refleje en los estudios clínicos que nos permitan generar productos seguros con una gama amplia
con diferentes combinaciones de cannabinoides, de terpenos, para poder dar respuesta a todas las necesidades de los diferentes pacientes con sus diversas patologías. Bueno, si podemos pasar a la sesión de preguntas, no sé si tengan alguna duda, inquietud. Básicamente mi pregunta es, ¿cómo se podría dar, digamos, un tratamiento a una persona adulta que no consume o que no compra el aceitito, pero que lo consume en forma natural, tomando en cuenta que las marihuanas, dependiendo de la variedad, dependiendo del origen, de dónde viene, etcétera, 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 va a tener un efecto distinto? O sea, como decimos nosotros, una es más ponedora que otra. Entonces, si se podría dar, digamos, alguna forma, porque también se puede consumir la marihuana en té, en mermelada, en pastel, en galletitas, pues sería también una forma de darle su galletita al niño, pues cada determinado tiempo, ¿no? Algo así. Vamos a juntar varias preguntas. Gracias. Mi pregunta básicamente, yo tengo una hija con parálisis cerebral, pero quisiera saber qué características necesita tener el paciente en este caso para poder ser tratado con eso. Porque, por ejemplo, compañeros de mi hija de la misma escuela pueden tener o el síndrome Lennox-Gastaut o pueden tener, por ejemplo, un síndrome West, pero no sé hasta qué grado deben de ser como tan fuertes las crisis o tan continuas como para poder ser tratados con eso, o puede ser un nivel menor, porque yo veo que mi hija puede tener como más opciones de crecimiento, pero también hemos pasado por 6 medicamentos distintos y no he visto esa mejoría. Incluso yo la veo en videos de ella teniendo 2-3 meses donde se mueve más y ahorita cada vez está perdiendo más esa movilidad, ¿no? Respecto a la primera pregunta, claramente hay cepas que son medicinales. En los bancos, y muchos de ustedes lo deben saber, en los bancos de semillas están las cepas, ¿cierto?, que buscan más los usuarios recreacionales, que son muy euforizantes. Y ese grupo de cepas no son las que nosotros privilegiamos, son cepas medicinales, y con el tiempo hemos ido adquiriendo experiencia, esto es lo mismo que un poco los medicamentos, y hemos ido definiendo algunos tipos de cepas que son bien toleradas y que son eficaces en tipos particulares de patología, ¿ya? Eso respecto a la primera pregunta. Bien, para su conocimiento, las plantas de cannabis no tienen de manera estable los mismos componentes químicos ni los mismos cannabinoides. Y el problema es que en lugares como Colombia y en México mismo se han seleccionado cada vez con ciencia, vamos, a las plantas que contienen los niveles más altos de THC. El THC es lo que le da la potencia, digamos, como efecto psicotrópico. Y como estas plantas se exportan de manera ilegal a los Estados Unidos y lo que les gusta es el efecto psicotrópico, cada vez se han ido seleccionando estas plantas para que tengan más efecto psicotrópico. Eso es uno de los grandes peligros, y eso es lo que está viviendo hoy Colombia, que cuando tienen plantas que han sido extraídas de los cultivos ahí en Colombia, están altas en THC, y eso puede tener beneficios o riesgos, dependiendo cómo lo queramos ver. En cambio, por ejemplo, en los Estados Unidos hay selección genética para las plantas que pueden tener alto nivel de CBD con concentraciones tan bajas de THC como del 7%. Eso nos da una idea cuando una planta normal tiene 23 o 24%. Entonces, para muchos efectos de tipo médico, lo que seleccionamos son plantas que tengan niveles bajos de THC cuando no queremos un efecto psicotrópico intenso. Para otros propósitos, por ejemplo en cáncer, se utilizan plantas que tienen niveles más altos. En los Estados Unidos, tú puedes prescribir el tipo de planta que le vas a dar y tú como médico seleccionas el nivel
de THC que le puedes ser mejor utilidad al paciente. Y como lo dice la doctora, puedes empezar con un nivel bajo y luego se puede prescribir otra planta de nivel alto. Esto incluso ha llegado a tal perfeccionamiento que se venden para cigarros electrónicos. Entonces tú puedes pedir el aceite para el cigarro electrónico y eso te permite una dosificación más exacta, ¿sí? Para los Estados Unidos y Canadá hay protocolos de fumadores donde te dicen la cantidad de fumadas que necesitas para dar el efecto farmacológico que queremos. Eso lo hace mucho más predecible. En cambio, una de las formas más inadecuadas de administrar farmacológicamente cannabis es comida, porque la absorción es completamente errática. Y efectivamente hay brownies y hay galletas y hay chicles, pero el efecto no es predecible. Entonces farmacológicamente es poco útil. En cuanto a los niños con parálisis cerebral, creo yo que lo primero que tienes que ver es si el tratamiento convencional le da una buena calidad de vida, un buen control de las crisis y le permite que vaya desarrollándose adecuadamente, acorde a sus habilidades y a sus capacidades, ese niño no debe de ser candidato a tomar ningún derivado de cannabinoides nunca en su vida. Sin embargo, si probamos o es intolerante o no es suficiente el efecto benéfico que está obteniendo de un tratamiento, entonces su médico tiene que decidir si puede ir a un tratamiento experimental con cannabinoides o si es candidato por su enfermedad a una forma de tratamiento alternativa diferente. Por ejemplo, una dieta especial o por ejemplo un procedimiento quirúrgico limitado. Los estimuladores vagales pueden ser una opción para esos pacientes. Ahora, hay una condición interesante en pacientes con parálisis cerebral que es la espasticidad. Y cuando la espasticidad es muy grave, a veces los medicamentos que usamos para espasticidad provocan sedación. Y entonces el paciente reduce la espasticidad pero está medio dormido y eso le afecta más que estar espástico. Y en esas condiciones se puede incluso combinar el usar un medicamento antiespasticidad a dosis muy bajas y poder combinar con algún uso de cannabinoide que pueda mejorar la espasticidad sin provocar alteración de la conciencia. Entonces son condiciones muy particulares que se tienen que evaluar caso a caso, ¿sí? A veces pacientes que tienen espasticidad más grave, pero tienen buena respuesta, por ejemplo, a toxina botulínica, no es necesario que sean candidatos a usar un cannabinoide. Sí. Buenas tardes, gracias. Yo quisiera preguntarles cuál sería la forma más efectiva en caso de que la haya para consumir esta hierba a los pacientes que padecemos de lupus reumatoidea. Sí, en general para todas las patologías, incluyendo epilepsia, dolor crónico, etcétera, la mejor vía, por razones de tipo farmacológica que le voy a explicar, es la vía sublingual. Y la otra forma es la vía de vaporización, pero la vía de vaporización dura muy poco el efecto, dura alrededor de 2 horas. Por lo tanto, la vía de vaporización debería ser usada SOS, ¿cierto? Por ejemplo, crisis asmáticas, episodios de dolor muy intolerable, pero de mantención la recomendación es la vía sublingual. ¿Y por qué? Porque por una parte la acidez gástrica degrada gran parte de los cannabinoides, por lo tanto lo que finalmente se va a absorber es mucho menos de lo que uno está realmente administrando. Entonces por la vía sublingual nos evitamos ese efecto. Por otra parte, los cannabinoides son metabolizados en gran parte por el hígado, pasan por el hígado y son en gran proporción metabolizados. Algunos metabolitos significan formas como secundarias, no las formas originales del THC, del CBD. Algunos son activos, pero otros son inactivos. Por lo tanto, también por la vía sublingual versus la vía oral, ¿cierto? No estamos ahorrando ese efecto, ¿ya? Y además la vía sublingual tiene una duración que puede ser bastante prolongada, es variable dependiendo de la condición que uno está tratando, pero puede ser de 12 horas perfectamente para el manejo de la epilepsia, y en casos de dolor a veces se puede requerir dosis más frecuentes, cada 8 horas, cada 6 horas eventualmente. Quisiera complementar solamente diciendo que en general en todas las patologías autoinmunes
agregar formulaciones ácidas es altamente recomendable. Funciona muy bien. Complementando con un extracto de formulación neutra, pero también teniendo una tintura, por ejemplo, ácida para usar en el día y usar el extracto neutro en la noche, por ejemplo. Ese esquema nos ha dado muy buenos resultados en pacientes con artritis reumatoidea, con lupus y otras afecciones, ¿cierto?, de tipo autoinmune. En este camino de búsqueda, de experimentación con los mismos pacientes, la verdad es que hemos ido haciendo estos hallazgos y partiendo de la práctica. Y también en muchas de las patologías el poder acompañar con las cremas para los diferentes tipos de dolores que muchas veces producen estas enfermedades también es muy, muy importante. Y las cremas, cuando las hacemos con la planta completa, con flores que tengan THC y ese THC activado, la eficiencia de las cremas es muy, muy alta y por supuesto que ahí no tenemos ningún efecto de psicoactividad ni nada que se parezca. Y también retomando ese punto que siempre es una preocupación, en nuestra experiencia, cuando queremos evitar los efectos secundarios indeseables, como es la psicoactividad, cuando partimos de dosis muy, muy pequeñitas y las vamos incrementando gradualmente, paulatinamente, logramos prácticamente neutralizar esos efectos secundarios indeseados y el paciente entonces tiene una plena funcionalidad, que eso también es lo que buscamos, que pueda tener la vida lo más normal posible, lo más parecido a lo que era su vida previa a la patología, a la enfermedad. Entonces, bueno, son estrategias que se van en la clínica, en la práctica misma, descubriendo y buscando siempre mejorar los protocolos y los procedimientos para beneficio de los pacientes. Pero la formulación ácida, que no son psicoactivas, que se hacen con la planta sin pasarla por calor, también son muy indicadas y eso no hay que perderlo de vista. Doctora, una pregunta. ¿Sí? En su experiencia, ¿nos podría compartir qué respuestas han tenido para el tratamiento de fibromialgia en aquellos pacientes en que realmente han tenido que cancelar su actividad laboral o profesional, en que todos los tratamientos paliativos no han funcionado? Y sobre todo, ¿con qué ha tenido mejor resultado? ¿Con el cannabidiol o con la THC y vía de administración? La verdad es que la experiencia en pacientes con fibromialgia, que es una condición que en muchos casos es muy difícil de tratar y produce muchas veces incapacidad, ha sido excelente, ¿ya? Es como cualquier otra condición donde cannabinoides son efectivos, que cursan con dolor crónico, ¿cierto? Como con el dolor oncológico o las condiciones reumatológicas, como comentábamos, o en la artrosis, ¿ya? Así que la experiencia es muy buena. Son pacientes que generalmente han pasado por las terapias convencionales, ¿cierto? Que uno siempre como médico recomienda cumplir primero las terapias convencionales. Son pacientes que deben además estar en tratamiento psiquiátrico porque hay una comorbilidad ahí con los cuadros psiquiátricos, pero en los casos que son refractarios hay muy buena respuesta y en general es mejor ahí usar cepas 1-1 o cepas con más THC. Y de nuevo en los puntos dolorosos, lo que comentaba Ana María, el uso local de cremas también es un buen complemento. Solo agregar que hace poquitos días atrás, un par de semanas o 20 días, salió un estudio que demuestra desde la experiencia de los pacientes que los pacientes con fibromialgia consideran el más eficaz tratamiento para su patología el cannabis, más que cualquier otro de los que le ofrece la medicina tradicional. Ese estudio salió hace como 20 días atrás, muy interesante, y viene a refrendar la experiencia que vemos en los pacientes. Es bien impresionante la cantidad de personas que padecen esta patología y curiosamente se tiende a pensar que la adolecen mujeres, pero hemos tenido en la fundación, hemos recibido pacientes masculinos que también sufren de fibromialgia y que también han podido mejorar importantemente su calidad de vida incorporando el uso de cannabis medicinal. Es una muy buena alternativa para esa patología. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo tengo un niño con Lennox-Gastaut, él ya está tomando CBD puro en este momento. Mi pregunta es, bueno, él trataron de retirarle los medicamentos de medicina convencional y pues no se pudo, tuvo un estatus epiléptico al intentarlo.
hay casos en donde haya el CBD como monoterapia, el cannabis, que solamente se tome el puro cannabis, o es necesario que siempre estén tomando los medicamentos convencionales. Digo, yo sé que cada paciente es diferente, pero sí me causa pues como preocupación saber que tal vez a mi hijo nunca le podemos quitar los medicamentos. La experiencia que yo tengo hoy son 39 casos con Lennox-Gastaut que han sido tratados con derivados de cannabinoides y hemos tenido mejoría en 8 o 9 de cada 10. Pero efectivamente, lo más a lo que he llegado es a que un paciente está tomando un solo fármaco anticonvulsivo, además del derivado cannabinoide. Pero es una excepción. La mayoría de los pacientes con Lennox-Gastaut lo que han podido hacer es reducir las dosis de los fármacos sedantes, los que les causaban más problemas o los que le causaban efectos indeseables, como por ejemplo gastritis, colitis, sueño, letargo o demás. Y han mejorado su calidad de vida, pero no hemos logrado dejarlos con muchos menos fármacos. Lo que más hemos logrado fue quitar 1 y tal vez 2 fármacos del esquema que estaban tomando. Sí mejoran su calidad de vida, mejoran la tolerancia a los fármacos porque usas dosis más bajas, pero efectivamente yo creo que es una rareza que con un fármaco o con un derivado cannabinoide se pudiera dejar al paciente sin medicamentos. De hecho, tengo un solo caso de la mamá, cuando vio el efecto benéfico, le quitó todos los fármacos. Afortunadamente el paciente no le pasó nada, pero fue muy peligroso. Y yo la invité a que siguiera tomando al menos un fármaco. Escogimos el de más amplio espectro, el más seguro para él, y está tomando un fármaco junto con el cannabidiol y el paciente no tiene crisis. Entonces, otra vez, yo creo que no lo debemos de concebir como un medicamento, usar como monoterapia, como tratamiento único, y yo creo que es un excelente fármaco para usarlo en combinación con otros fármacos bien tolerados. Ya. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a Daya, a la Fundación Daya, porque, bueno, creo que somos el primer proyecto que estamos más cerca, por favor, haciendo algo similar que ellos. Somos Canativa, un proyecto que está iniciando y estamos dando información sobre gente que quiere usar cannabis como tratamiento, y también damos asesoramiento y acompañamiento médico precisamente para ir registrando toda la evolución clínica del paciente. Como muchos saben, no hay respuestas para ver si puede ser monoterapia o no, pero justamente si está prohibido es difícil llevar estas respuestas. Entonces, bueno, Canativa es un proyecto que da información de cómo se puede, incluso desde el autocultivo, cómo se pueden hacer extractos, cómo se pueden ir haciendo todos los cannabinoides, qué función tiene, en dónde funciona cada uno. Y bueno, no tanto científico, pero sí experimental con los testimonios que nos van dando y la gente que va aportando. Entonces los invitamos que pasen a ver el stand de Canativa, en el cual, bueno, es un proyecto de información, y quien se anime también, yo soy un médico que hace voluntariamente y buenamente, da el acompañamiento médico. Entonces, bueno, muchas gracias Daya, y espero que nos puedan orientar un poquito más en esta cuestión. Bueno, solo reiterarle la invitación mañana a las 2:30. Daremos la conferencia con la doctora Christine, en que explicaremos más en detalle cómo hemos desarrollado esta iniciativa, la democratización del acceso a cannabis medicinal en Chile y la experiencia clínica también de los pacientes de la doctora. Así que los esperamos mañana a las 2:30 acá mismo. Muchas gracias. A ver, parece que hay una última pregunta. ¿Sí? Ah, perdón. Pensé que ya estaban cerrando. Bueno, gracias por estos datos. Tengo una hija con epilepsia desde chiquita, tiene ya 14 años así. Hace 2 años decidí quitarle los medicamentos porque la estaban dañando muchísimo en todos los aspectos. Entonces, yo quiero preguntar si yo le estaba dando carbamazepina, todos los derivados, y empezaba a temblar mucho. Se lo vuelvo a dar, lo retiro, se lo vuelvo a dar y empieza a temblar mucho.
La pregunta es, ¿el cannabis puede hacer estos efectos de temblor, el tremor que presentan cuando están con medicamentos, o va disminuyendo? Otra vez, por favor, porque no se oyó bien la pregunta. Ay, perdón. Sí, yo le estaba dando carbamazepina, que son anticonvulsivos, así como ácido claudónico, que me dañó muchísimo. Y nada más quiero saber si el cannabis también tendrá estos efectos secundarios en ella. Porque yo dejé de dar esto hace 2 años, se retiraron los temblores, pero ahí siguen las convulsiones. Son las convulsiones que son... que no se ven, pero están ahí. Lo que sí me ha funcionado, y se lo quiero compartir a las mamás, es neurofeedback. Eso sí me ha funcionado mucho. Y no sé si combinándolo con cannabis pueda funcionar mejor. Era todo. Gracias. Bien. Los derivados de cannabis efectivamente pueden provocar temblor, pueden provocar escalofríos, ¿sí? La mayoría de las veces, cuando los vas administrando de manera lenta y progresiva, se reducen esos efectos y puedes ir superando esa fase de adaptación sin provocar mayores problemas. Pero efectivamente no está exento de provocar efectos indeseables como eso. De hecho, tengo la experiencia particular de uno de mis pacientes que tuvimos que bajar la dosis para volverla a irla a subir de manera más lenta, pero sí puede pasar. Ahora, en el tema de los anticonvulsivos, hoy hay 22 anticonvulsivos que podemos conseguir, bueno, no todos en México, y hay anticonvulsivos que pueden tener efectos muy buenos sin provocar temblor, si es que ese es el tema. Efectivamente, hay algunos fármacos como el valproato que de manera particular sabemos que favorece el temblor, pero no siempre es así. Y es muy importante entender que siempre va a haber casos anecdóticos que puedan mejorar con algún tipo de tratamiento no científico. Y ese es el caso del neurofeedback, como puede ser el caso de las estimulaciones auditivas, como puede ser el caso del agua de tlacote y como puede ser el caso de muchas otras cosas más, donde podemos tener beneficios anecdóticos, pero esos beneficios anecdóticos no deben de ser la base de nuestro planteamiento de tratamiento científico. Bueno, lamentablemente ya se nos agotó el tiempo, sabemos que quedan muchas inquietudes, muchas dudas, pero bueno, tendremos más mesas del tema. Yo quiero pedirles un aplauso para la Fundación Daya, para el doctor Saúl Garza, por su participación en Expo Week. Gracias y pues los invitamos a recorrer la feria.